Ok. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre regresión lineal y multilineal? ¿Desde el código o desde el concepto, Matías? No, del concepto se tiene claro, pero del código, más que todo. Ujú. Ya. Entonces, déjame abrir. Ok. Entonces, la regresión multilineal básicamente es una regresión lineal, pero con múltiples variables independientes. Entonces, en este caso, tenemos claramente una variable independiente que es el tamaño o el área de la casa y tenemos una variable independiente que es el precio, ¿no ve? Ahora, si tú quieres hacer regresión multilineal, ¿cierto? Lo que tienes que hacer básicamente, desde el punto de vista de código, tienes que generar, si son dos variables, ¿cierto? O si son tres variables, lo que tú tienes que hacer es, en este caso estamos usando, fíjate, tres variables. Ah, perdón, no he compartido. ¿Estoy compartiendo? Sí. En este caso, fíjate que estamos haciendo tres variables o estamos utilizando tres variables para el análisis lineal. Área, que es square foot, bedrooms y bathrooms, ¿no ven? Entonces, lo que tú tienes que hacer es, básicamente, cada una de esas variables la vamos a poner en una columna, ¿no ven? Entonces, square foot va a ser una columna, ¿cierto? Bedrooms va a ser otra columna y bathrooms va a ser otra columna. Entonces, cuando tú corras el algoritmo, te va a dar básicamente, em, ah, déjame correr esto para poder hacerlo. Ok, entonces vamos a correr esto. Vamos a correr esto. Un poquito. Déjenme, ok, esto y esto. ¿Ya? Entonces, cuando tú haces una regresión lineal, ¿cierto? Vamos a correrlo. Perdón, tengo que importar el modelo. Déjenme importar todo. Ok. ¿Dónde está el regresión lineal? Ay, Este. Ahora sí. Déjenme volverlo a hacer. Ya. Entonces, fíjate, vamos a ver las variables, Matías. Entonces, son tres variables. Entonces, fíjate, el valor de X, las dimensiones de X son 128 por 3, ¿cierto? Es decir, 128 casas y tres columnas. La primera columna va a ser el área, la segunda columna, vamos a ponerlo aquí. La segunda columna va a ser el número de baños, de cuartos, y la tercera es el número de baños. Fíjate, aquí está, ¿cierto? Entonces, la única diferencia es que ya no tienes que usar el reshape menos 1,1 que usábamos para una sola variable. Fíjate, cuando usábamos una sola variable, teníamos que poner, teníamos que poner reshape menos 1,1. ¿Por qué? Porque si no ponemos este reshape menos 1,1,
básicamente me da un vector con una sola dimensión y necesitamos dos dimensiones en el caso de una variable unidimensional. Esa es la única diferencia para hacer regresión lineal en múltiples dimensiones comparado con el de una dimensión. ¿Listo? Ya lo sé. O sea, el multilineal prácticamente la junta y en lineal lo separa, ¿no? Por separado, ¿no? ¿Otra vez? ¿Qué dijiste? O sea, en multilineal es como que junta todos los datos Sí, y en la regresión lineal es como que lo hace cada uno por separado, ¿no? si la regresión lineal, digamos, simple es solo una variable independiente y la múltiple son múltiples variables independientes, básicamente. Entonces, la que tú puedes ver con tus ojos es, Ah, ya. es, es esta que Gracias, está Luis. aquí, ¿no? En dos dimensiones se puede ver fácil, en tres dimensiones ya se vuelve un plano y en cuatro dimensiones ya es imposible ver. ¿Listo? Ujú. Entonces, en este caso ya no podríamos graficar nada porque es imposible graficar en cuatro dimensiones, ¿no? Sí. ¿Listo? Ok. Gracias, Luis. ¿Alguna otra pregunta de la tarea? ¿No? Ok. Entonces fíjense que la tarea la tienen que subir para mañana, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces no se les olvide subirla para mañana. Ok. Vamos para, vamos a hacer un repaso breve de regresión lineal y luego nos vamos para regresión logística. ¿Listo? Entonces, bueno, regresión lineal múltiple, perdón, que fue lo último que vimos. Ok. Entonces, fíjense que para regresión lineal múltiple, ¿no ve? Como les había dicho anteriormente, básicamente son diferentes o más de una variable independiente. En el caso que ya hemos hecho muchas veces, ¿cierto? La primera variable independiente es el área de la casa. La segunda es el número de cuartos y la tercera es el número de baños, ¿cierto? Mientras que la variable dependiente es el precio de la casa. ¿Listo? ¿Cuál es la solución? La solución es lo mismo que para regresión lineal univariable, que es x traspuesta por x a la menos uno por x traspuesta por y. ¿Listo? Y de esa manera lo que hago es, si estoy hablando de tres dimensiones, hallo el plano, ¿cierto? De tal manera que el error cuadrático medio entre los puntos experimentales y el plano sea lo mínimo posible. Por eso se llama em, error cuadrático medio. ¿Listo? Lo mismo para 4, para 5 y para 6 dimensiones. Vuelvo y repito, la única diferencia es que las 5 dimensiones no se pueden ver con los ojos, solo hasta 3 dimensiones. ¿Ok? Ahora vamos para el otro tipo de regresión. Hasta aquí entraría el examen. Regresión lineal. Bueno, prueba de hipótesis, que fue lo primero que vimos. Luego regresión lineal y logística. Después de eso, tendríamos que ver, mm, perdón, tendríamos que ver regresión, árbol de decisión y random forest. Después de eso tendríamos que ver eh, redes neuronales, después de eso reducción de dimensionalidad y después de eso nos quedaría ver SQL, no SQL. Y finalmente lo último que vamos a ver según el programa es serie de tiempo. Todo eso vamos a ver en intro a Data Science 2. ¿Listo? Listen, disculpe, ¿va a entrar algo de teoría en el examen? Tal vez sí pueden haber preguntas como por ejemplo preguntas relacionadas con conceptos que hemos visto en clase. Es decir, por ejemplo, les podría preguntar, eh,
cómo se calcula la pendiente y el intersecto en la regresión lineal, ¿cierto? Obviamente no tienen que memorizarse, sino que lo que les pondría es eh, trazando una recta de tal manera que el error cuadrático medio sea el mínimo. Esa sería la respuesta. Digamos, ese tipo de preguntas tal vez entraría. ¿Listo? Ujú. O sea, el examen va a ser, básicamente va a ser una parte teórica, que va a ser yo creo que el 25%, y la parte práctica que es muy parecida a las tareas que están teniendo. Es decir, yo les voy a dar unos 2 o 3 CSVs, ¿cierto? Y a partir de esos 2 o 3 CSVs, les voy a hacer preguntas que ustedes pueden contestar simplemente utilizando el Colab, ¿no ven? Y ya simplemente suben el Colab y yo les califico el Colab. Eso es el examen. Más una parte teórica pequeña. ¿Listo? Ok. Listo, vamos para el último punto antes del examen, que es la regresión logística. Entonces, fíjense que regresión lineal se utiliza para predicción. Es decir, yo estoy prediciendo cuál es, en el caso de la tarea, el precio de los apartamentos, ¿cierto? Los departamentos. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer una clasificación? Es decir, si yo quiero clasificar en vez de hacer predicción. Predicción es diferente a calificar. Si yo quiero predecir, yo doy el precio exactamente de un apartamento, pero si yo quiero clasificar, ¿cierto? Yo podría tener dos o podría tener múltiples clases y podría decir, por ejemplo, en el caso de los apartamentos, este apartamento es caro y este es barato. ¿Listo? Entonces ahí ya no me sirve la regresión lineal. Ahora tengo que cambiar de regresión y aquí entra lo que se llama regresión logística. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la regresión logística? La regresión logística simplemente, déjenme poner esto en formato de... La regresión logística simplemente permite realizar una clasificación categórica de una variable. ¿Qué es categórico? Categórico es categorías, por lo tanto es cualitativo, ¿no? Entonces, hay categorías, ¿cierto? Pueden ser ordinales o nominales, pero hay una clasificación. ¿Listo? Entonces, la clasificación de una variable puede ser binaria o puede ser no binaria, sino puede ser categórica con diferentes categorías o ordinal. Ordinal significa que son categorías, pero que tienen un orden específico. Ahora, si yo les pregunto, bueno, aquí hay un problema al cual podemos aplicarle regresión logística. Vamos a ver un problema interesante y luego les queda de tarea, como siempre, un problema. Ese problema es muy interesante porque dice, fíjense, tenemos en el eje X, tenemos las horas estudiadas. ¿Listo? ¿Cuántas horas estudió un estudiante? ¿Ya? Y en el eje Y tenemos la probabilidad de pasar un examen, ¿cierto? Ahora yo les pregunto, si ustedes quieren clasificar el desempeño de todos los estudiantes, ¿cierto? Bueno, no les voy a preguntar, les voy a decir, ¿cierto? Cuando ustedes clasifican el desempeño de un estudiante, básicamente es pasó o no pasó, no se puede quedar en la mitad. Eso es una decisión binaria. 0 no pasó y 1 pasó, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace la regresión logística? La regresión logística lo que hace es, básicamente, a través de esta curva, ya les voy a explicar que matemáticamente cómo se traza esta curva, yo puedo mirar cuál es la probabilidad de que una persona pase el examen y de que una persona no pase el examen. ¿Listo? Entonces, en este caso es claro, fíjense. Si la persona estudió 4 horas, como ven aquí en la pantalla, la probabilidad de pasar el examen es aproximadamente 0,8. ¿Listo? O un poquito más incluso, ¿cierto? Si la persona estudió 5 horas, la probabilidad de haber pasado el examen es casi 1, ¿cierto? Mientras que si la persona estudió 2 horas, la probabilidad de que pase el examen es 0,25 y la probabilidad de que pase el examen si estudió 1 hora es casi nula, es casi cero. ¿Listo? Entonces,
ahí tenemos que cambiar un poquito el chip de regresión lineal. Regresión lineal, vuelvo y repito, volvamos acá, es predecir, ¿cierto? Predecir. Mientras que regresión logística es clasificar de forma binaria o de forma categórica con cierta probabilidad, ¿cierto? Y el ejemplo que les estoy dando es, ¿pasa o no pasa el examen? ¿Con qué probabilidad respecto a las horas? Ahora, claramente la regresión logística puede ser, y de hecho, usualmente es multivariable, es decir, a las horas estudiadas le tengo que agregar otra dimensión, por ejemplo, la calidad de las horas estudiadas, ¿cierto? Es diferente estudiar de forma concentrada que estudiar, ¿cierto? Con una televisión al lado, con una persona al lado, con el celular al lado. ¿Listo? Si eso se puede cuantificar de alguna manera. Ahora sí, yo les pregunto a ustedes, ¿qué otro tipo de escenario podemos expresar o podemos explorar con regresión logística? A ver, ¿quién está? No todos están, claramente, pero no voy a pasar lista, no hay problema. Ignacio, espejo. Qué otro escenario puedes explorar con regresión logística? Eh, o sea, probabilidades de, como veíamos en estadística, tal vez probabilidades de que si tira un dado, el porcentaje puede ser. Puede ser, pero uno un poco más aplicado, digamos. Digamos, aquí tenemos un escenario que es o pasa o no pasa examen dependiendo de las horas estudiadas. Ahora un escenario más aplicado. Digamos, si un cohete puede despegar o no según, Ujú. no sé, la calidad de, o las pruebas que se han hecho antes, tal vez. Y puede ser, si un cohete despega o no, es una decisión binaria respecto a el diseño que se ha hecho o las pruebas que se han hecho, las horas invertidas en el diseño. Entonces, claramente, entre más horas invertidas, la probabilidad de que despegue es más alta y entre menos horas invertidas, la probabilidad va bajando, ¿cierto? Otro escenario, a ver, Fernando. Uno sencillo que se me ocurre sería clasificar si una imagen, digamos, es un perro o un gato. Eso es básico, pero es muy bueno el ejemplo. Entonces, básicamente puede ser una decisión binaria, ¿cierto? La Sí. decisión binaria es perro o es gato, ¿cierto? O puede ser, también una decisión puede ser o es perro o no es perro, ¿cierto? ¿Y de qué dependería eso? Pues depende de ciertas características de la imagen, ¿no? Entonces, en el eje X ponemos, por ejemplo, algo que cuantifique la forma de la cara, ¿cierto? Y hay ciertas métricas que lo hacen, como por ejemplo simetría, ¿cierto? Saturación, todo ese tipo de cosas. Entonces, claramente es una decisión binaria. Muy bien. Ahora, hay uno que vamos a ver que vamos a hacer de ejemplo y es el cáncer, ¿cierto? Una persona tiene o no tiene cáncer, ¿cierto? No hay un estado intermedio que yo sepa. Obviamente la fuerza del cáncer o digamos la presencia del cáncer hay diferentes etapas, ¿no? Tenemos el cáncer terminal, ¿cierto? El cáncer que recién está apareciendo, etcétera, ¿no? Pero es una decisión binaria, o tiene o no tiene cáncer, ¿no ve? Ahora, de qué depende que la persona tenga o no tenga cáncer? ¿Qué variables podemos explorar ahí? Daniela, ¿qué dices tú? Quizás sus hábitos, profe, Hábitos, o si tiene enfermedades hereditarias y así. le diste el clavo a las dos, básicamente. Hábitos y herencia o genética, ¿cierto? Entonces, si tiene malos hábitos, va a tener cáncer. Y si tiene herencia de cáncer, pues la probabilidad empieza a aumentar. También sería una regresión logística. ¿Listo? De hecho, hay algo que se llama epigenética
La epigenética básicamente es, todos tenemos la probabilidad en alguna u otra manera tenemos probabilidad de desarrollar cáncer, algunos más que otros, pero si ustedes están expuestos a un ambiente eh, que de alguna manera, o algunos hábitos que de alguna manera aumente las probabilidades, ese gen se va a manifestar, ¿no ve? Es muy interesante. Pero sí, también sería otro caso. ¿Listo? Entonces, eso de regresión logística es decisión binaria. ¿Listo? ¿De qué depende? Decisión binaria o categórica. Vamos a ver binaria aquí, pero puede ser categórica o ordinal. ¿De qué depende? Vuelvo y repito, depende básicamente de, digamos, variables que ustedes definen. ¿Listo? Ok. Entonces, está clara la diferencia entre, esa sería una pregunta para el examen, ya que Mateo habló de teoría, yo podría preguntarle. ¿Cuál es la diferencia entre regresión logística y regresión lineal? Digamos, la principal diferencia. ¿Qué contestarían ustedes? A ver, Que una es para clasificar y la otra para predecir. exactamente. Una predice, que es básicamente la regresión lineal. Recuerden el ejemplo de las casas, predice precio, y la otra clasifica, que es la regresión logística. ¿Tiene o no tiene cáncer? ¿Pasa o no pasa el examen? ¿Cierto? ¿Arranca o no arranca el cohete? ¿Listo? Perdón. Vamos a ver la matemática de la regresión logística. ¿Listo? Entonces, vamos a partir del hecho de que, de alguna manera, como estamos hablando de regresión, tenemos que hablar, ¿cierto?, de una pendiente y un intersecto. Entonces, vamos a crear una variable z que, que se relacione linealmente con mis observaciones. Ya no la voy a llamar y, porque y ya es probabilidad. Entonces, ponemos z es igual a beta por xy más alfa, donde recuerden, beta es la pendiente y alfa es el intersecto. O, volviendo a lo que dijo Said, al inicio del curso podemos crear un bias y podemos crear un vector cuyo primer elemento sea 1. ¿Listo? Pero fíjense que no me sirve, porque z puede tomar cualquier valor y eh, no estamos hablando de predicción, estamos hablando de clasificación, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, esta variable z la tenemos que convertir a probabilidad, ¿cierto? Y por definición, las probabilidades entre qué y qué valores están. ¿Entre qué y qué valores están las probabilidades? O puede tomar cualquier valor una probabilidad. A ver, hablaremos con Entre 0 y 1. entre 0 y 1, ¿cierto? Y de hecho, si ustedes van a esta función, que se llama sigmoide, pero todavía no sabemos qué es sigmoide, fíjense que está entre 0 y 1. No puede salir de ahí porque si no, no es probabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este z lo tenemos que convertir a una variable que esté entre 0 y 1, y para eso se utiliza la función sigmoide. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la función sigmoide? Eso lo van a encontrar mucho en Data Science, es la más utilizada, porque esta función sigmoide igual se usa como función de activación de neuronas. Y hay otra que se llama tangente hiperbólica, y otra que se llama hard hard softmax, creo. Pero todas son de forma S, de alguna manera. Entonces, vamos a tratar de entender esta función sigmoide, que usualmente se llama sigma, ¿cierto? Este simbolito que está aquí, tal vez ya lo han visto, se llama sigma. De hecho, ya lo vieron, usualmente se utiliza para desviaciones estándar, pero aquí lo vamos a usar para la función sigmoide. La función sigmoide de z es 1 sobre 1 más Euler a la menos z. ¿Listo? Vamos a entender esta función, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer lo siguiente, ¿listo? ¿Qué pasa si z, ¿cierto? Que es esta variable que está aquí, ¿no ven? Tiende a infinito. Entonces, reemplacemos
z por infinito. ¿Y cuánto me da? ¿Cuánto es Euler a la menos infinito? ¿Cuánto sería Euler a la menos infinito? Ahí. Euler a la menos infinito, ¿cuánto es? O algo a la menos infinito, ¿cuánto es? También infinito. No, al revés. Algo a la menos infinito sería cero, por límites. ¿No ven? Ah, la menos. A la menos infinito. Si reemplazas z por infinito, te da 1 sobre 1 más Euler a la menos infinito. ¿Y cuánto vale Euler a la menos infinito? Cero. Claro. Entonces me quedaría 1 sobre 1 más 0 y eso me da claramente 1. Entonces, ¿qué pasa? Si z, que es la variable que yo estoy relacionando linealmente, ¿cierto? Con x, como si fuese una regresión lineal, tiende a infinito, fíjense, está tendiendo a 1 mi función sigmoide. ¿Listo? Mientras que si z, ¿cierto? Tiende a menos infinito. ¿Cuánto te daría menos infinito? Euler a la menos infinito. Es decir, Euler a la infinito, ¿cuánto te da? Ahora sí. Ahí. ¿Cuánto te daba? Euler a la menos infinito. Sí, te daría Euler a la más infinito. ¿Y cuánto es Euler a la más infinito? Ahí sería infinito. O bueno, Ahí sería hasta infinito, ¿cierto? Por sí, eso sería infinito. ¿Y cuánto es 1 sobre infinito? 1 sobre infinito tiende a cero, ¿cierto? sí. Es decir, si yo divido 1 sobre algo demasiado grande, me da algo demasiado pequeño que es cero. Entonces, fíjense, si z tiende a menos infinito, básicamente la función va a tender a cero. Entonces, estoy describiendo básicamente un comportamiento en forma de S, que es la función sigmoide. Y lo último, si yo reemplazo z por z igual a cero, ¿cuánto me daría esta función sigmoide? 1 sobre 1 más ¿qué? ¿Cuánto es Euler a la cero? Euler a la cero es uno. Es 1, entonces me quedaría 1 sobre 1 más 1 sería un medio, ¿cierto? Entonces fíjense que cuando vale exactamente cero, ¿cierto? La función vale un medio. ¿Listo? Obviamente aquí está corrido, ¿cierto? Porque podemos meterle intersecto también. ¿Listo? Entonces si le meto intersecto es como si lo moviese hacia la derecha. ¿Ya? Pero si lo hacemos sin intersecto como está acá, simplemente lo que decimos es, si z o x tiende a infinito, me da 1, y si z o x tiende a menos infinito, me da 0. Y en x igual a 0 me da exactamente un medio. ¿Listo? Entonces ya estoy acotando de alguna manera la regresión lineal, la voy a acotar entre 0 y 1, que son probabilidades. ¿Listo? No sé si eso está claro o quieren que lo explique otra vez. ¿Está claro? ¿Lo podría explicar de nuevo, por favor? Claro. Tal vez si lo hago con... Entonces vamos a poner esta función aquí. ¿Listo? Esta es la función sigmoide. Entonces lo que quiero es graficar esta función. Ese es mi objetivo. ¿Ya? Entonces vamos a analizar dos casos. Tres casos. Z igual a 0. Z infinito. Y Z menos infinito. ¿Listo? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es vamos a reemplazar. Cuando Z es igual a 0, me daría
1 sobre 1 más Euler a la menos 0. Cuando z vale infinito es 1 sobre menos infinito. Y cuando z vale menos infinito es 1 sobre 1 Euler a la menos menos infinito. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto es 1 sobre 1 más? ¿Cuánto sería Euler a la menos 0, que es igual a Euler a la 0? ¿Cuánto es Euler o cualquier número elevado a la 0? ¿Cuánto sería? 1. 1, entonces te quedaría un medio. ¿Listo? Aquí, 1 sobre 1 más. ¿Cuánto es Euler a la menos infinito? Euler a la menos infinito sería 0, ¿cierto? ¿Por qué 0? Pues podemos hacerlo, ¿cierto? Pero si tú elevas un número a un número negativo muy grande, eso tiende a 0 básicamente. Y eso te quedaría básicamente 1, ¿cierto? ¿Sí? Daniela fue la que preguntó, ¿no? Sí, profe. Sí, gracias. Sigamos. Ahora 1 sobre 1 más Euler a la más infinito. ¿Cuánto sería Euler a la más infinito? Un número elevado a un número muy grande, eso tiende a infinito. ¿Y cuánto es 1 sobre infinito más 1? Infinito más un número 1, pues simplemente sigue siendo infinito. Y eso básicamente tiende a ser. ¿Listo? ¿Ya? Profe, disculpe, ¿y la Z qué? No, no me quedó claro qué representa. Ah, ya. Entonces volvamos acá. Lo que tenemos que hacer, tenemos una variable dependiente que es X, ¿cierto? ¿Listo? Y tenemos una variable independiente que es Y, ¿ok? Pero vamos a crear una variable intermedia Z. Esa es una variable intermedia Z, ¿listo? Que se relaciona de forma lineal con X, ¿ya? Entonces, esto es como si fuese una regresión lineal, ¿no ves? Pero, si te das cuenta, lo que yo tengo que hacer es que la variable dependiente esté entre 0 y 1. Entonces, esta regresión lineal la voy a transformar a través de la función sigmoide en una función de probabilidad que esté entre 0 y 1. ¿Listo? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Profe, una pregunta más, disculpe. X entonces sería la dependiente en este caso. Claro, aquí O... la dependiente, que en el caso de este problema sería horas estudiadas. Z es una variable intermedia y Y es lo que estoy tratando de calcular aquí con la función sigmoide. Esto sería Y, básicamente. ¿Listo? ¿Sí? Ay, gracias, profe. Y Y ahora aquí sí, gracias. ese Z sería una variable intermedia que se relaciona linealmente con X. Ahora vamos a dibujar esto, ¿listo? Antes de que todavía no he terminado de explicar lo que me estabas preguntando, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner el eje X y vamos a poner aquí el eje Y, ¿listo? Y aquí vamos a insertar la función sigmoide, ¿listo? Dibujamos acá. Entonces fíjense, la función sigmoide, si z tiende a infinito, que es lo mismo que x tiende a infinito, me da 1. Si tiende a menos infinito, me da 0. Entonces vamos a empezar desde aquí abajo, ¿cierto? Perdón. Aquí, ¿cómo hacemos? A ver, insertar, shape. Esta creo que es. Así, así, así y así. ¿Listo? Entonces fíjense. Cuando z tiende a infinito,
la función sigmoide tendería a 1, que sería acá. Eso sería 1. Y sería 1. Vamos a ponerlo aquí. Ponemos. ¿Listo? Cuando z tiende a menos infinito sería a la izquierda. Básicamente tiende a 0. ¿Listo? Y cuando z tiende a 0 o es igual a 0, básicamente la función sigmoide vale 1/2. ¿Listo? ¿Sí? Daniela. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Ok. Entonces ya hicimos digamos, matemáticamente entendimos qué hace la función sigmoide o cómo se hace una regresión logística. Primer paso, se hace una regresión lineal. Segundo paso, el resultado de la regresión lineal se convierte en una función de probabilidad. ¿Listo? Y ahora lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Ojo. Básicamente. Vamos a empezar acá. Perdón. Entonces acá, por ejemplo, lo que yo puedo decir es que si la función sigmoide, ¿cierto? Si el valor de la función sigmoide es positivo, yo puedo clasificar mi salida como 1. Y si la función sigmoide es negativa, puedo clasificar mi salida como 0. Y ahí estoy haciendo la clasificación. ¿Listo? ¿De acuerdo? Es decir, si yo hago la clasificación, ¿cierto? Y la función sigmoide me da básicamente un número negativo, ¿cierto? Si z me da un número negativo, yo puedo decir, ok, como z me da un número negativo, voy a clasificar a ese punto como 0. ¿Listo? Mientras que si yo hago el valor de z, ¿cierto? Que sería este, el eje X. ¿No ve? Si hago el valor de z y ese valor de z me da positivo, ¿cierto? Lo que voy a hacer simplemente es, voy a clasificarlo como 1. Y en este caso 0 y 1 es arbitrario, ¿no? 0 puede ser pasó, no pasó, y 1 puede ser pasó, ¿cierto? 0 puede ser no tiene cáncer y 1 puede ser tiene cáncer. 0 puede ser no arrancó el cohete y 1 puede ser arrancó el cohete. ¿Listo? Y así se hace la clasificación utilizando regresión logística. ¿Listo? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿O todo claro? ¿O más o menos? Ok. Ahora aquí estamos hablando de regresión logística unidimensional, es decir, una sola variable dependiente. Pero yo puedo convertir de la misma manera que lo hicimos para regresión lineal a regresión logística multidimensional. Entonces, ahora ya no voy a hablar de X como vector, sino X como matriz, ¿cierto? Pero es exactamente el mismo procedimiento. ¿Listo? ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculamos el valor de beta? Entonces, para nosotros calcular el valor de beta, recuerden que beta es básicamente la variable que me dice, en este caso, en el caso de regresión lineal, me decía cuál era la pendiente del intersecto. Aquí lo que me está diciendo básicamente es cuál es la forma de la función S, si la función S es lenta o la función sigmoide es lenta o es rápida. Vamos a hacer un ejemplo acá. ¿Listo? Quiero que no quede al aire. Abramos si quieren un collab. Voy a abrir un collab desde cero y vamos a hacer un, un ejemplo con la función sigmoide.
Pongamos aquí sigmoide. Listo, vamos a importar numpy más np y vamos a importar from matplotlib me falla la L. Vamos a usar estos dos. Listo. Vamos a correr. Matplotlib. Faltó aquí. Listo. Ahora lo que quiero es que vean cómo la función sigmoide varía de acuerdo al valor de beta y de zeta, de alfa. Entonces pongamos beta igual a 1 y alfa igual a 0. ¿Listo? Entonces vamos a poner una función sigmoide, vamos a llamarla sig igual a 1 dividido entre 1 más np.x y ponemos la función sigmoide. Bueno, antes de eso vamos a crear un x y x va a ser un np array que vaya desde -3 hasta 3 en pasos de 0.01. ¿Listo? Y luego ponemos npexp de menos, bueno, vamos a generar z por fuera. Entonces ponemos z igual a beta por x más alfa. Y aquí ponemos a la menos z. ¿Listo? Arrange, perdón. Arrange. Listo. Ok. Entonces, copien eso, por favor. Y vamos a graficar. Entonces, graficaremos plt.plot. Y vamos a graficar x, ¿cierto? Coma sig. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí tenemos una función sigmoide. ¿Ya? Ah, perdón, hasta 3 porque hasta 1. Y graficamos, ¿ya? Bien, primero quiero que me muestren o que grafiquen esto. Si tienen problemas, les voy a dar 5 minutos para que copien. Y lo que quiero que ahora hagamos es, vamos a empezar a variar el valor de beta y de alfa, es decir, pendiente e intersecto. ¿Listo? ¿Pudieron hacerlo? O... Listen, Ujú, en la parte del código, en la última línea, ¿qué es np.exp? ¿entendé? Punto PXP. No, punto exponente. Exponente es Euler. O
sea, esta función que está aquí es la misma que está en las diapositivas, que es esta. Ah, ya, ya, ya. ¿Listo? Solamente para yo poner Euler, simplemente pongo np.ext. ¿Listo? ¿Ok? Ahora lo que quiero que hagan es, los que ya terminaron, vamos a variar el valor de beta. Entonces vamos a poner ahora 2. ¿Listo? Y graficamos de nuevo. Bueno, pongamos esto aquí para no tener que ejecutar dos veces. Ahora pongamos 2. ¿Listo? Entonces fíjense, el valor o la forma de la función sigmoide va a variar, ¿cierto? Entonces, a medida que yo aumento el valor de beta o de b, básicamente la función sigmoide se vuelve más rápida. ¿Por qué más rápida? Porque la transición entre 0 y 1 ni siquiera se va a ver, ¿cierto? Vamos a poner ahora un valor de 3. Volvemos a graficar. ¿Listo? Y vamos a poner un valor muy grande, de 10. ¿Listo? Entonces, de 10 casi, casi que la transición es imperceptible. ¿Listo? Volvamos al valor de 1 y ahora vamos a jugar con el valor de alfa, que es el intersecto. ¿Listo? Ahora vamos a poner 2. ¿Listo? ¿Qué creen ustedes que pasa si pongo a igual a 2? ¿Qué pasaría con esta función sigmoide? Bueno, vamos a hacerlo. ¿Listo? Entonces, si pongo el valor de a igual a 2, ¿qué es lo que va a pasar? Perdón. Lo que va a pasar, fíjense, es que se va a mover la función hacia la derecha, ¿cierto? Ya no se ve la colita, ¿cierto? Pero la función se va a mover, perdón, hacia la izquierda. ¿Listo? Ahora, si le pongo un valor de 3, ¿qué va a pasar? Se va a seguir moviendo hacia la izquierda mucho más. ¿Listo? Ahora, si le pongo un valor de -3, se va a mover hacia la derecha. ¿Listo? ¿Ok? Entonces ya no se ve básicamente la parte de la derecha, sino que se mueve tanto que ya se sale del field of view que tenemos acá. ¿Listo? Entonces volvamos al inicio, que es 1 y 0. ¿Ok? 1 y 0. ¿Listo? Ahora yo les pregunto, este valor de alfa y este valor de beta, o de B y de A, ¿de qué depende? ¿O cómo se determina? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo lo determinarían ustedes? Mm, Ignacio, ¿qué harías? Ignacio Bravo en este caso. Lisa, estoy un poco confundido. Capaz, resolviéndolo un poco más, ya me doy cuenta. Ya. A ver, Ignacio Espejo, ¿qué harías para determinar el valor de alfa y beta? Para determinar el valor de alfa y beta. ¿Cómo determinabas tú el valor de alfa y beta en regresión lineal? O sea, pendiente e intersecto. ¿Qué harías? ¿Qué hacías en regresión lineal? eh, en regresión lineal ponía np punto, Sí, o sea, sí, ponía el código, digamos. claro, no, no en código, pero conceptualmente hablando, ¿cómo definías pendiente e intersecto? O sea, intersecto es donde corta el eje de ¿Sí? coordenadas, ¿no? Pero ¿qué tienes que garantizar? ¿Qué tienes que minimizar? No, ¿Era el error ¿No? cuadrático, profe? Error cuadrático medio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Ignacio, lo que tenemos que hacer básicamente es disminuir el error cuadrático medio.
¿no? Y aquí va a ser algo parecido. Yo tengo que ajustar alfa y beta de tal manera que el error en clasificación sea el mínimo posible. O en otras palabras, lo que se llama precisión o accuracy sea el máximo posible. Entonces, digamos, es posible que si yo hago un B igual a 5 y un A igual a 0, esto que está aquí me dé una mejor clasificación a que si yo tuviese este que está aquí. Pero obviamente eso yo no lo puedo hacer manualmente. Ya hay rutinas que lo hacen. ¿Listo? Pero la idea es básicamente disminuir el error, ¿cierto? Y el error se puede calcular de la siguiente manera. El error va a ser igual a la sumatoria, o va a ser básicamente el valor predecido menos, ¿cierto? El valor verdadero. Ahora, ¿cuál es el valor predecido? Va a ser y por x. ¿Por qué y por x? Porque y vale 0 o 1. Y si lo multiplico por x es la variable dependiente. ¿Listo? Y el valor predecido va a ser x por la variable, por el valor de y que yo estoy prediciendo. ¿Listo? Pero vamos a verlo un poquito más claro con una métrica que se llama accuracy. Me voy a adelantar un poquito, ¿cierto? Y en realidad lo que yo tengo que hacer es maximizar el accuracy. Ahora, ¿cómo se define el accuracy? El accuracy se define como la cantidad de verdaderos positivos más la cantidad de verdaderos negativos sobre el total por 100. Vamos a entenderlo de forma fácil. ¿Listo? Supongamos que yo tengo la siguiente data. ¿Listo? 0, 1, 0, 0, 1. ¿Listo? Utilicé un regresor lineal, perdón, no un regresor lineal, un regresor logístico y hice 0, 1, 1, 0, 0. ¿Listo? ¿Cómo calculamos el accuracy? Entonces empecemos. Calculemos los true positives. Los verdaderos positivos básicamente son los valores o los unos predecidos correctamente. ¿Listo? Entonces, cuántos true positive tenemos nosotros aquí? Veamos. Entonces, fíjense, en el original, este es el original, ¿cierto? Yo tengo 1 y 2 true positive, ¿cierto? ¿Cuántos de esos pude predecir correctamente con mi regresor logístico? Solamente 1, ¿cierto? Entonces va a ser 1. ¿Listo? Vámonos para los true negative. ¿Listo? ¿Cuántos negative tenemos? Negative serían 0. ¿Cuántos ceros tenemos en el original? 1, 2, 3. ¿Y cuántos pude predecir correctamente? 1 y 2. Sería 2, ¿cierto? Ahora, ¿cómo calculo la accuracy? La accuracy va a ser igual a true positive, que es 1, más true negative, que es 2, sobre la cantidad total de observaciones, que son 5, porque 5 es el tamaño del vector. O sea que la accuracy en este caso es 3/5. ¿Listo? Y lo que yo tengo que hacer es buscar los valores de beta y alfa, ¿cierto? Es decir, la forma de la curva, de tal manera que el accuracy sea el máximo posible, es decir, que el error sea el mínimo posible. ¿Listo? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué es lo que tengo que hacer con regresión logística? Dicen, por favor, ¿podría explicar eso una vez más, por favor? Ya, entonces tenemos el original. 0, 1, 0, 0, 1. Este es el original. Si nos ponemos el contexto de examen, sería perdió, pasó, perdió, perdió, pasó. ¿Listo? ¿Qué estoy haciendo? Vamos a hacer una regresión logística para clasificar los datos en función de el número de horas estudiadas. Entonces, cuando yo hice la regresión logística, obtuve al final perdió, pasó, pasó, perdió, perdió. Esto es lo que yo predije.
¿Sí? ¿Así está claro? Sí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que contar el número de positivos que yo tengo. ¿Listo? ¿Cuántos positivos tengo? Es decir, ¿cuántas personas pasaron el examen? Pasó una y dos, ¿cierto? ¿Cuántas de esas personas yo predije que iban a pasar el examen? Solamente una, ¿cierto? Entonces, los positivos que pude predecir fueron solamente uno. ¿Listo? ¿Sí? O sea, de los dos originales solamente predije uno. ¿Está bien? Porque está en otra posición. No, no, no. Esto, a ver, esto es después de la regresión logística. Ese es el resultado de tu regresión logística. Y eso depende de cómo tú hayas hecho cómo la regresión ha calculado, ¿cierto? El valor de alfa y de beta. Entonces, este es el original y este es después de la regresión logística, después de tú haber hecho el algoritmo de regresión logística. ¿Sí? ¿Sí? Sí, pero ¿por qué? Eso estaba claro, pero ¿por qué solo, o sea, es los valores predecidos correctamente es uno? ¿Por qué uno? Porque fíjate que tú tienes dos positivos, positivos tómalo como que pasaron el examen y has predecido, de esos dos, has predecido uno correctamente y este no lo predijiste correctamente, ¿no? Entonces, de esos dos, predijiste uno, ¿sí? Ah, ya, listo, gracias. ¿Ya? Lo mismo para los negativos. ¿Cuántos negativos tengo originalmente? Tengo, negativos es no pasó el examen, o sea, cero. Uno, dos, tres. De esos tres, yo predije correctamente el primero y el cuarto, ¿cierto? Entonces serían dos. Entonces, en otras palabras, el accuracy va a ser 2 más uno, 3 sobre 5, 3 quintos, ¿cierto? Y la idea de la regresión logística es ajustar el valor de beta y alfa o de B y A, es decir, la forma de la curva, de tal manera que el accuracy sea el máximo posible. Entonces, ahí, ahí básicamente la regresión logística lo que hace es evalúa diversos valores, ¿cierto? Es decir, en realidad hace algo que se llama gradiente descendente. ¿Listo? Y mira a ver cuál de estos valores, incluyendo A, ¿cierto? Ofrece una clasificación que aumente el accuracy del algoritmo. ¿Sí? Mateo. Está bien, listo, gracias. Ok. Ok. Llegamos a las 10, a las 9, a las 10 acá. Pararemos 10 minutitos, un poquito, 10, 12 minutos y volvemos. Y vamos a hacer un ejemplo práctico y luego hablamos de la tarea. ¿Ya? Le dicen una pregunta rápida antes. Sí. O sea, para aumentar el accuracy lo más que se pueda, beta tendría que ser lo más grande posible. No, no, es que depende de cómo están distribuidos sus datos. Eso es dependiente de tus datos, básicamente. No hay Ah, un, no hay una, digamos, no hay una respuesta, digamos, diciendo beta tiene que ser grande, ¿no? Depende de cómo están distribuidos sus datos. listo. Eso le dicen. Lo mismo con A entonces, ¿no? Claro, lo mismo con A. ¿Ya? Ok. 10 minutitos.
Ok, perdón. Justo me están llamando. Perdón. ¿Están por ahí todavía? Sí, listo. Perdón, sí. Ok. Vamos a hacer un ejemplo. Lo que vamos a tratar de hacer es un ejemplo en Colab y luego vemos la tarea. Mañana hacemos la tarea y vamos por dudas del examen. ¿Listo? Entonces, perdón, porque dejé de compartir. Sí, ¿Ok? ¿mañana va a ser virtual la clase o va a ser grabada? Mañana, yo creo que mañana va a ser virtual. Es probable que sea virtual. Ujú. No sé si alcance a llegar a la U, porque el vuelo está muy justo para llegar, pero les aviso. Pero sí, lo más probable es que sea virtual. ¿Listo? Pero ya de la siguiente semana normal. Ok, listo. Ok, vamos a hacer un ejemplo utilizando un database que está dentro de sklearn. El sklearn tiene datasets. Antes de eso les voy a mostrar cómo es el dataset. El dataset básicamente es un dataset de cáncer que se hizo en Wisconsin, si no estoy mal, en un hospital en Wisconsin o en una universidad. Entonces, ¿qué tiene el dataset? Si ustedes se dan cuenta, el dataset tiene, perdón, eh, diferentes valores. ¿Listo? Va a ser un valor que es el radio, por ejemplo, la textura, ¿cierto? El perímetro, el área, smoothness significa qué tan corrugado es, digamos, la piel, concavidad, puntos de concavidad, etcétera. Todo esto son variables y el diagnóstico es básicamente tiene o no tiene cáncer. ¿Listo? El diagnosis básicamente es tiene o no tiene tanta cáncer. Entonces fíjense que aquí en la parte, en la segunda columna tenemos rol de la variable. Entonces, el rol, básicamente, todos los valores, excepto por diagnóstico, son feature. Feature significa la variable dependiente. Entonces, radio, textura, perímetro, área, etcétera, son de alguna manera variables dependientes y la variable independiente, perdón, es decir, las que voy a utilizar para predecir. Y la variable target, que es la dependiente, va a ser el diagnóstico. Y el diagnóstico va a ser sí o no. Tiene o no tiene. ¿Listo? Básicamente. ¿Ya? Entonces, vamos a importar todas estas librerías. ¿Listo? Bueno, en realidad, no sé para qué, no sé para qué puse esto de regresión. Mm, Sí, en realidad esta de stats no es necesario. Entonces, esta la podemos quitar si quieren. Y vamos a importar NumPy, pandas, PD. Esto se los paso al final de la clase, pero eh, tratemos de hacerlo ahorita. Entonces, tenemos NumPy, pandas. Tenemos de los modelos lineales, vamos a importar regresión logística. ¿Listo? Vamos a utilizar el train test split, que ya lo hemos usado. Y esto es importantísimo, que es básicamente el dataset de breast cancer. ¿Listo? Y finalmente, acá va a ser básicamente el accuracy score, que ya sabemos que es accuracy, ¿cierto? Entonces, todo esto vamos a importarlo. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que hacemos. Entonces, les doy 5 minutos para que lo hagan y luego vamos a empezar a hacer la regresión logística. ¿Listo?
¿Listo? Después de eso, lo que vamos a hacer es, vamos a cargar los valores de X y Y de el breast cancer. Este load breast cancer, vuelvo y repito, es un dataset que tiene ese calendar para hacer pruebas. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ok? Entonces vamos, por curiosidad, antes que nada, vamos a correr esto, ¿cierto? Luego, por curiosidad, vamos a imprimir X y Y. ¿Listo? Ponemos esto y pongamos print X y print Y. ¿Ok? Démosle correr. ¿Listo? Entonces, fíjense, X son todas estas variables y estas variables ya sabemos que son radio, textura, ¿cierto? Rugosidad y todo ese tipo de cosas, concavidad y todo ese tipo de variables que vimos en la diapositiva. ¿Listo? Y fíjense que Y, que es esto que está aquí, significa tiene o no tiene cáncer. Entonces sería 0, 0, 0, 0, no tiene cáncer. Y esto 1, 1, 1 significa que tiene cáncer. ¿Listo? Pues aquí tenemos ya la data cargada para hacer la regresión logística. ¿Ok? Pues otro ratito les voy a dar tiempo. ¿Listo? Ok. Después de eso, lo que vamos a hacer es como ya hemos hecho varias veces, vamos a dividir en train y en test. ¿Listo? Entrenamiento y testeo. ¿Listo? En este caso vamos a usar un 80-20, 80 para el testeo y 20 para el entrenamiento, pero lo pueden hacer 70-30 si quieren. ¿Ya? Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a nuestra rutina de regresión logística. Aquí le pueden poner cualquier nombre, ¿cierto? Pueden ponerle model. ¿Listo? ¿Ya? Y aquí vamos a poner model.fit. ¿Listo? Y obviamente vamos a usar xtrain y ytrain. ¿Listo? Y después de eso vamos a poner model.predict. Y la predicción la vamos a hacer sobre las variables o sobre la data de testeo. ¿Listo? Luego de eso vamos a imprimir la variable, la predicción y la original. ¿Listo? Para ver en qué se diferencian y en qué se parecen. ¿Ya? Entonces, les doy un segundo para que copien todo esto y seguimos adelante.
¿Ok? Entonces, am, vamos a correr, ¿listo? Y vamos a tratar de entender qué está pasando. Entonces, fíjense. El primer renglón que está aquí es básicamente la data original y esta es la data eh, predecida. Entonces, empecemos. Vamos a agarrar estos primeros 5. Los primeros 5 dice 0, 1, 1, 0, 1. ¿Listo? Y aquí tenemos 1, 1, 1, 0, 1. Entonces, fíjense, en los primeros 5 solamente se falló en uno. En el primero dice no tiene cáncer, pero predecimos que tenía cáncer. Entonces, la regresión logística en ese caso ha fallado solamente en uno. ¿Listo? Vamos para los siguientes 5, que serían estos que están aquí. Ahí es 0, 0, 1, 0, 1. Y aquí tenemos 0, 0, 1, 0, 1. Perfecto. ¿Listo? Entonces en los siguientes 5 tenemos una accuracy perfecto. Y hacemos todo el análisis. Obviamente no lo vamos a hacer a mano. Simplemente vamos a utilizar accuracy score, YTest, YPredict. Y tenemos que el accuracy score es 92%. Es decir, en 92 de cada 100 hacemos una clasificación correcta con regresión logística. ¿Listo? Ahora la pregunta que se me van a hacer, y me estoy adelantando, es la siguiente, seguramente. A ustedes no les dio 92%, ¿cierto? Entonces, si le pregunto, por ejemplo, a Ignacio, Espejo o a Matías o a Mateo, a ver, vamos con Ignacio. ¿Cuánto te dio la accuracy final, Ignacio? A mí me dio 0,97. 0,97. Bien. Vámonos con Said. ¿Cuánto te dio? 0,97. Igual. Listo. Y a mí me dio 0,92. ¿Cuál es la razón? La razón es que cuando nosotros hacemos una división entre train y test, claramente eso es aleatorio, entonces el entrenamiento y el testeo dependen de cómo se aleatorizó o se ordenó esos datos. ¿Listo? Entonces, si vuelvo a correr, me da 0,97. Vuelvo a correr, me da 0,93. Vuelvo a correr, me da 0,90. Vuelvo a correr, me da 0,93 y así sucesivamente. Entonces, obviamente depende de los datos. Y ahí se puede hacer lo que Said dijo la vez pasada, que es un cross validation. ¿Listo? También se podría hacer así. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá o todo claro? Lo de la regresión logística. Listen, yo tengo una pregunta. Sí, Este, ¿Cómo podríamos buscar el máximo accuracy sí, con ese ordenamiento randómico de los lo datos? que, lo que tienes que hacer es, lo que hablamos ayer con Said, es que se puede hacer una cross validación y tú puedes dividir tu data en entrenamiento y validación, ¿cierto? Y luego haces el promedio, ¿no ve? Eso se llama cross-validación porque o validación cruzada, porque estás cambiando los datos de entrenamiento, estás obteniendo diferentes modelos y ves cómo se comporta la accuracy. Y ahí puedes sacar un promedio, ¿no ve? Pero en realidad o sea, no es posible buscar a la que te dé mejor accuracy porque se supone que esto debería ser aleatorio, ¿no? Entonces, no, en realidad la respuesta es no busques el mejor accuracy, sino busques un accuracy promedio, que eso es mucho más diciente. ¿Listo? Gracias. Sí. Listo. Ok, vamos a ver la tarea rápidamente. Ya se las puedo dejar. Les voy a pasar el archivo Social Ads. Lo vamos a ver rápidamente, el archivo Social Ads. Entonces, fíjense, el Social Ads
vamos a tener, descontando el user ID, que el user ID no es, no va a ofrecer mucha información. Tenemos gender, tenemos age, tenemos estimated salary y tenemos purchased. Vamos a ver esto. Lo que significa lo siguiente. 0 significa hombre y 1 significa mujer. ¿Listo? La edad, bueno, claramente 19 a 35. El salario que se gana, ¿cierto? Y purchased. ¿Qué significa 0 o 1? Significa, 0 significa no compró. eh, Hay una funcionalidad en Facebook que es que ustedes compran o pagan con tarjeta de crédito para promocionar sus productos. Entonces, 0 significa no compró y 1 significa compró. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, claramente esto básicamente es una regresión logística, ¿cierto? Donde la salida va a ser compró o no compró. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Básicamente, realizar una regresión logística tomando, perdón, otra vez por la ortografía, porque estoy con teclado español, pero lo va a solucionar. Entonces, el primer paso es realizar una regresión logística tomando como salida la decisión de comprar ads de Facebook y como variable independiente edad, calculate accuracy, solamente edad. ¿Listo? El siguiente punto es lo mismo, pero solamente salario. El tercer punto es lo mismo, pero solamente género. Y el cuarto punto es lo mismo, pero ahora todas las variables, edad, salario y género. ¿Listo? Y para todos los casos, ahora sí lo puse bien, utiliza el 30% para testeo y 70% para entrenamiento. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer para regresión logística. Les voy a pasar el archivo. Déjenme pasárselo por WhatsApp. Listen, ¿Sí? ¿no podemos intentar hacer un poquito ahora en clase? Claro. O sea, de hecho, mañana a la primera hora lo que íbamos a hacer es, o sea, tenía destinado a la primera hora a hacer un breakout rooms y luego contestar dudas del examen. Pues recuerden que el examen tiene parte teórica, que seguramente es la más complicada, la parte práctica es más fácil. Entonces, déjame enviarlo y les voy a enviar el downloads. Se llama Social Ads. ¿Listo? Entonces, claramente tienen que usar pandas y tienen que usar comandos básicos de pandas. ¿Listo? Ok, pero eh, ya, si quieren dividimos, vamos a dividir el break en breakout rooms rápidamente. A ver, ¿dónde estamos? Zoom. Déjenme dividir rápidamente el breakout rooms, pero mañana volvemos a hacer el mismo ejercicio, no hay lío. Eh, Somos pocos, es lo malo. Vamos a hacer 4. Rapidito, room 1. Daniela está con Nixie, pero Nixie... Ah, Nixie vino. Ok, perfecto. Room 2. Said, tú usualmente lo haces con. Said, ¿con quién estás? No me acuerdo. Ok, Es con Rebeca, pero creo que no no están, ¿no? está. Dijo que no podía. Ignacio, ¿tú estás con usualmente? Ignacio Bravo. Y con ¿Con quién? Gallinati, Gallinati. Ah, con Matías, ok. Luego, bueno, Said. Y luego Ignacio, ¿tú estás con usualmente? Con Mateo, pero puede venirse ahí con nosotros también. Ok. Listen. Ujú. Igual con Ignacio Bravo y yo está Daniel. Ignacio y Matías Y con... Daniel.
Daniel, pero Daniel no está. Entonces, solo es para que practiquen un rato. Entonces voy a abrirlos Ah, y voy ya. a ir uno por uno. ¿Listo? Empiecen a Ah, ya. trabajar. Porfa. Únanse, por favor. Ah, ¿Cómo van, chicas? Buenas. todo ¿Al- bien hasta Eh, ahorita, Liz. ¿Alguna duda en particular de la clase o de la tarea? Puede ser de esta o la que tienen que entregar mañana. No todavía, Liz, le avisamos si nos surge una duda. Está bien. Ok, Gracias, profe. ya. Voy para el siguiente. ¿Cómo van, chicos? Recién estoy importando el documento. ¿Tienen alguna duda en particular de lo que vimos hoy? Creo que no. Yo soy sí, ¿podría compartir tu pantalla del código? Ya, claro que sí. El código, ¿no? Sí, sí, sí. Perdón, esto es otra cosa. Aquí está. Era en el último. El Quería break. saber qué. Sí, sí, sí. Ujú. En el YES test es o sea, los valores reales, ¿no? ¿En dónde? Perdón. Ahí abajito creo que la puedo marcar. Bueno, en donde dice print YES test, esos Ah, serían los valores reales, el ¿no? test, el test son los reales y JPRED son los predecidos. Ah, ya. O sea, dependiendo de eso, voy a terminar o sea, en el test voy a definir en los de la predicción en cuál atiné, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate, eh, el real sería el primero. Ujú. Entonces, por ejemplo, si agarramos los primeros cinco, sería 1, 0, 1, 1, 0. En otras palabras, significa tiene, no tiene, 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 no tiene. Esto es el real. Y el que tú predijiste con la regresión logística es 1, 0, 1, 1, 0. ¿Cierto? Ah, ya. Básicamente. Y ¿Listo? y el accuracy score es, o sea, el porcentaje que me puede salir de que sí o El, sí ac- acierte, ¿no? el accuracy es básicamente cuántos acertaste en total. Ah, ya. Ah, Eso, no, o sea, no es como un porcentaje de cuánto puedo hacerlo. esto quiere decir básicamente que acertaste un 93,85, puedes rondear a 94, es decir, en 94 de cada 100 predicciones, tu Ujú. clasificación es correcta. ¿Listo? Ah, ya. Ya. Bueno, Listo. ah, vale. Gracias. Listo. Voy para el otro room. Es el Mm. de, ok, Ignacio. ¿Cómo vas, Said? Bien, ¿Tienes alguna pregunta en particular?
No, por el momento, se estoy entendiendo bien. Muy ya. Ok. Esta práctica va a ser para Para ¿qué el, día? para el lunes, yo creo. Para mañana la de regresión lineal y esta sería para el lunes. Ah, ya. ¿Listo? Perfecto, entonces. Ok, perfecto. Voy para el otro. Ya. Ok. ¿Cómo van, chicos? Recién estamos, bueno, estoy subiendo El archivo. el, el archivo, sí. ¿Tienen alguna pregunta en particular? Yo Eh, todavía nada, dicen, pero a medida que voy haciendo, sí. Ya. Mañana igual, como te digo, va a ser la primera hora va a ser para esto y luego la segunda hora va a ser para repaso general para el examen. ¿Listo? Entonces traigan, purchase ¿qué? sería la variable dependiente, ¿no? Purchase sería la variable dependiente, es decir, la Y, ¿cierto? Gender age y estimated salary es las variables independientes. ¿Listo? Hay que hacer por separado y esta vez no hay que hacer todo junto, ¿no? No hay multidimensionales. Hay que hacer todo junto. Al final dice todas las variables. Ah, ya, pero es lo mismo que en regresión lineal, ¿no? O sea, los arrays y todo eso que hay que juntar. Sí, tienes que hacer el mismo procedimiento. Tienes que agregar una dimensión, todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Dicen una pregunta, en el parcial, este, en el momento de programar, ¿podemos ver otros códigos que tenemos? O, Mm, a ver, veremos. Todavía estoy mirando cómo evaluar el examen, esto, porque como es práctico, a ver, veremos. Todavía estoy pensando cómo evaluarlo. porque, por ejemplo, nuestro docente de programación, o sea, sí nos dejaba ver nuestros códigos, lo Sí, que estaba prohibidísimo era abrir otra cosa que no sea, claro, no. Claro, era Definitivamente. los códigos. Pero tal vez los códigos de ustedes sí. A ver, sí, veremos. ajá, es un código de clases. Listo. Ok, mañana hablamos y seguimos trabajando en esto. ¿Listo? Gracias, Vicente. Yo pedí ayuda. Profe, buenas. Quería ver si mi código estaba bien, si lo hice bien. A ver. Es esto. ¿Ya hiciste? ¿Cuánto te dio la accuracy? 63. Sí, Solamente con edad, ¿no ve? con gender le puse. Sí, puede ser. Ahora, a medida que aumentes las dimensiones, tal vez la accuracy va a aumentar. Interesante que quede tan bajito. Quiere decir que no hay correlación para nada entre género y purchase. ¿Ok? Ah, claro. Bueno, Sí, pero entonces, está bien que ponga reshape, o sea, una dimensión más. Es que. sí está bien que pongas eso. Ujú. Para cuando es Ay, una sola dimensión, tienes que agregarle una más, como habíamos visto. ya. ¿Listo? Entonces está bien, ¿no, profe? Sí, sí. Ahora hazlo con los otros a ver qué onda. ¿Listo? Ya. Muchas gracias. Nos vemos Gracias, mañana. profe. Voy a acabar la reunión. ¿Listo? Hasta luego. Gracias.